Sociólogo, donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este jueves 28 de mayo del año 2020. Y para quienes hacemos Radio Atalaya 680M, es un placer poder acompañarlos en este inicio de jornada. Bueno, ya casi al término de este mes que ha llevado grandes cambios a nivel local y a nivel nacional. Hay muchísimos temas que analizar y por supuesto usted lleva la mejor información, el análisis y la opinión en su programa Sin Amarres. Recuerde que también estamos siendo retransmitidos a través de nuestras redes sociales. Para iniciar también el saludo a nuestros compañeros Carlos Pacheco en la sala de controles y conectados ya hasta ahora están el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Licenciado, muy buenos días. Comenzamos con su saludo. Buenos días Teresa, buenos días Stalin y Carlos también, y a toda la amable audiencia de Atalaya que nos escucha en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo. Gracias por la sintonía y reciban de nosotros un abrazo imaginario a distancia, estimada Teresa. Así es, también el saludo es para el sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, gusto en saludarla. Alcides también, de la misma manera, y Carlito Pacheco en los controles. Hoy tendremos una agenda, como todos los días, llena de incertidumbres respecto a tantas cosas que están pasando, más que nada en la línea de la corrupción. La capacidad de asombro de los ciudadanos casi se está perdiendo y no hay que perderla, porque cuando se pierde entonces pues todo lo que no se debe de hacer pasa como de manera natural, como que fuera el deber hacerlo. Y en eso no vamos a caer. Una sociedad que cae en la anomia y en la enajenación está prácticamente condenada a desaparecer. Nosotros en este momento analizaremos en qué condiciones de circunstancia vive la sociedad ecuatoriana, pero lo más notorio es una pérdida de descomposición y pérdida de valores que es muy notorio en la acción ética y moral desde el poder, y todo esto se circunscribe a los actos vergonzosos de corrupción que hoy se están investigando. Demos lectura entonces a los titulares de los medios de comunicación impresos a nivel nacional. Claro que sí, vamos a iniciar con Diario Expreso de Guayaquil, que nos trae en su portal online. Quito dice, no queda fuera de sobreprecios en las pruebas durante la pandemia, y se refiere también a investigaciones que se están realizando en la capital, entre estos dentro del municipio quiteño. Por otro lado, también los tentáculos del COVID más allá del pulmón, y precisamente se refiere a todas las implicaciones, los demás organismos que son afectados por este virus en lo que respecta a la salud. Por otro lado, habla acerca de las nuevas reglas de semaforización que hay en el Ecuador. Vamos a la lectura de la portada impresa de diario El Universo. Migrantes en peligro, advierte este diario. La muerte y el riesgo de caer en bandas de extorsión y secuestros están en el camino de migrantes africanos y asiáticos en América Latina. Ecuador investiga pocos casos por falta de denuncias. Por otro lado, en Guayaquil solo se reanudarán los vuelos internacionales este 1 de junio, según lo acordó el COE Nacional y la Alcaldía. Las operaciones nacionales deben esperar hasta el 15 de junio en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, a fin de evitar la llegada desde ciudades que aún no alcanzan el pico de contagio de COVID-19, según lo ha afirmado la Alcaldía de la ciudad. Por otro lado, otra indagación por sobreprecio ahora en Quito. No hubo detenidos, pero sí allanamientos, incluido uno al municipio. La Fiscalía indaga compra de pruebas PCR. Así también, gobierno debe al IES $887.5 millones. El monto es por el pago del 40% de pensiones, según la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Por otro lado, Galápagos en plan amplio para Internet. Galápagos Cable System es la empresa a cargo de la inversión para el cable submarino
que se ha anunciado. Mientras tanto, la Universidad de Guayaquil volvió a cerrar. El 11% de quienes volvieron al trabajo presencial dieron positivo por COVID-19. Se retornó al teletrabajo. Una importante cifra, el 11% de contagios dentro de esta universidad. Así también el COVID-19 hizo perder independencia. Adultos que vivían solos han regresado a casa de sus padres por varias causas. Cómo manejar esta situación es un tema que nos plantea también este diario. Vamos a la lectura de lo que nos cuenta en su página web Diario El Comercio. 2 de las 5 salvedades pedidas por Quito se aceptaron. Estas son que las entidades públicas se mantengan en teletrabajo y que, al no habilitar el servicio de transporte público, se permita la libre circulación de unidades institucionales. Fueron los 2 pedidos de los 5 que hizo el COE de la capital de la República al COE nacional, y este último fue aceptado solamente estas 2 de las 5. La tarde de ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer las nuevas medidas que regirán en las ciudades, tomando en cuenta el color del semáforo en el que se encuentran. Por otro lado, compras urgentes son investigadas en 24 expedientes. Las sospechas por posibles actos de corrupción en la compra de insumos para enfrentar la pandemia del COVID-19 se extiende a más entidades. La tarde de ayer fue allanada la prefectura del Guayas y se indaga si hubo peculado o no en la adquisición de guantes quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas. Al respecto, el prefecto Carlos Luis Morales emitió un comunicado y dijo que ha ordenado que por ningún motivo se pague un solo centavo a la empresa proveedora relacionada con este contrato, y ha dispuesto además la desvinculación inmediata del funcionario que hizo el informe y motivó la adjudicación y contratación. Dentro de este mismo tema también compareció la tarde de ayer el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Huátet, sobre los contratos irregulares que se han dado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al respecto, él dijo que 14 hospitales del IES están siendo intervenidos por estas irregularidades. Y finalmente, la nueva propuesta de anticorrupción tiene la figura de elusión, anota Diario El Comercio. La propuesta del Ejecutivo contra los actos de corrupción en compras de emergencia no tiene un plazo definido para su trámite en la Asamblea, aunque incluye cambios penales. La mayoría del contenido se enfoca en reformas al sistema de contratación pública. El proyecto llega cuando el Parlamento acumula ya 16 proyectos de distintos legisladores para reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y que hasta ahora logren ser aprobados por el Pleno en los 3 años de funcionamiento. Finalmente, les recordamos que hoy día jueves circulan los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y 0, para los cantones que tienen su semáforo en amarillo, y los que están aún en rojo, las placas que terminan en 7 y 8, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. Realmente es angustioso y vergonzoso al mismo tiempo ponerse a mirar la estructura del Estado, que estas estructuras están contaminadas por la corrupción. Municipios investigados, allanados, caso de Quito y otros municipios. Prefecturas investigados, allanados. 14 hospitales de la Seguridad Social en investigación por contratación irregular, ¿no?, de compras de insumos médicos. Por otro lado, el reparto, que es público, de hospitales a grupos políticos. Y por último, la asamblea también bajo la investigación de sus miembros, en donde han sido involucrados o donde están en un proceso de investigación algunos de sus miembros. Cuando usted se pone a mirar, no sé si me falte otra institucionalidad, cuando usted se pone a mirar y describe de esta manera la situación de debacle y de descomposición institucional en los valores éticos y morales del ejercicio del poder,
debemos preocuparnos más allá de una reforma al COIT. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo algunas tiendas políticas como el Partido Social Cristiano y otros propusieron el endurecimiento de pena en la reforma del COIT, pero estaban orientados fundamentalmente a delitos que tenían que ver con asesinato, secuestro, agresión a las mujeres y cosas por el estilo. Pero hasta ahora, más allá de las iniciativas que ha tenido el Ejecutivo, expresidentes del Congreso para poner una ley en la lucha contra la corrupción y la recuperación de la recuperación del dinero, casi poco nada se ha hecho al respecto porque no se han aprobado estas leyes. Hoy, el Ejecutivo, frente a esta situación, ha tomado esta iniciativa, que la consideramos importante, pero también nos preguntamos esta iniciativa que plantea el gobierno de endurecer las penas, que van hasta 25 años de cárcel por corrupción de compra de emergencia. Pero, ¿acaso la corrupción se da solamente en emergencia? Las emergencias, en el caso del gobierno anterior, del expresidente Rafael Correa, tuvimos como 6 años en emergencia, si no me equivoco. Y en esa emergencia se crearon herramientas que facilitaron la discrecionalidad que se convirtieron en corrupción, en la contratación pública. Acuérdese usted de los hilos del negocio, acuérdese usted que por emergencia se contrataba a dedo todo. Ok. No solamente los corruptos actúan en momentos de emergencia, actúan en condiciones normales del desenvolvimiento del desarrollo administrativo y público de los gobiernos. De tal manera que sí sería importante pensar en una reforma que tenga que ver con el uso de los recursos públicos a nivel estructural. Porque por donde quiera que usted pone el dedo, ahí puse corrupción. Pero esto no es un problema aislado, es un problema ya estructural, sistémico. Ayer lo conversábamos con la ministra María Paula, y ella en alguna declaración decía, para el gobierno es muy difícil controlar a tantos funcionarios, ¿no?, para que no caigan en actos de corrupción. Sí, pero es responsabilidad de un gobierno o de un gobierno y responsabilidad de la sociedad evitar que caigamos en esta fractura social de valores que realmente es lo más peligroso que existe para una sociedad. Si no ante esta fractura de descomposición social, en valores éticos y en valores morales del ejercicio del poder, que luego se convierten en discrecionalidades, corrupción, impunidad, entonces preocupémonos que tenemos una sociedad a punto de desaparecer. Yo estaba mirando el otro día y conversando con alguien en estos días y le decía, ¿cómo es posible que un asambleísta investigados por actos de corrupción, la asamblea tenga que levantarle la inmunidad parlamentaria? Que esa inmunidad se convierte en impunidad, porque se lo hace a través de votación. Y si el que está encausado tiene mayoría, no le levantarán nunca la impunidad. Estos temas de corrupción no se puede tratar por mayorías o por minorías. Es un tema de valores dentro de la sociedad, que tienen que haber otros mecanismos. El Contralor ha dicho que una de las fuentes por donde se genera todo este proceso de corrupción en la contratación pública, que hay que mirar una reforma estructural a nivel del uso de los recursos del Estado. Habla de la contratación de regímenes especiales, que son herramientas que propician discrecionalidad y corrupción, por un lado. Por otro lado, habla de que los decretos de emergencia deben de tener o incluir disposiciones
que estén orientados a precautelar y evitar estas prácticas y estos actos de corrupción. Sin embargo, se hacen generalmente, se publican estos decretos y bueno, y está el escenario propicio para la delincuencia. Luego, hay otro tema que es muy importante. ¿Cómo y en qué momento sancionamos y evitamos que en el marco de negociaciones de mayorías móviles, los gobiernos de turno, como ha sido histórico, tengan que sentarse para tener el voto de esa y hacer esa mayoría y repartir el pastel del Estado? Un pastel que no es del gobernante, que es de todos los ciudadanos, porque todos aportamos para que ese Estado, en su organización social, en la relación con los ciudadanos, pueda ejercerse su gestión administrativa, pública y política. Pero para que existan la corrupción significa que debe haber dos partes, el corrupto y el corruptor. Hay que apuntar entonces a cómo poner herramientas de contención para evitar esa colusión, como quien dice, o esas discrecionalidades que se generan alrededor de estos juegos de intereses políticos. Estimado sociólogo, 6 de la mañana con 47 minutos. ¿Le parece si seguimos en la ampliación de este tema con nuestro primer invitado, el asambleísta Patricio Donoso? Estimado Patricio, es un placer saludarlo. Buenos días y bienvenido. Espero que esté usted muy bien de salud y de su familia. Le saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Mata. ¿Cómo está usted? Stalin, muy buenos días. Un verdadero gusto conversar con usted, con la gente de Atalaya en Guayaquil y a nivel nacional, con Alcides Montilla Cosaiguá, un saludo muy cordial, y con Teresa, pues mi saludo fraterno. Espero que todos ustedes estén bien, Dios mediante, de salud, y por supuesto puedan seguir laborando en medio de esta encerrona que ya lleva, me parece, 73 días. Pues, así que Dios nos ayude a salir de esta. Perfecto. Patricio, entre las motivaciones que se ha generado desde el Ejecutivo, en la ley que se ha dispuesto, que se ha enviado a la Asamblea Nacional para una reforma al COVID, se habla de que hay prácticas vergonzosas y irresponsables de corrupción que no pueden repetirse nunca más. La pregunta es si es que el endurecimiento de penas acabará con este mal social que realmente corroe los cimientos de la sociedad, como es la corrupción, y luego convertido en impunidad. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Es una pregunta que nos lleva a pensar y repensar cómo podemos frenar la corrupción, al menos desde la acción parlamentaria, desde la Asamblea Nacional, que es el campo que me ocupa. Y por supuesto hay un delito que es sumamente grave y lastimosamente recurrente en cierto sector de la administración pública. Me refiero a la elusión, que no es más que eludir los procesos contractuales para la compra, por ejemplo, de insumos y medicamentos con sobreprecio. Aprovechar esta pandemia para robar no solamente es un acto de latrocinio, sino es un acto miserable, es un acto delictivo sumamente condenable que ensombrece la acción que los ecuatorianos debemos tener para luchar contra esta pandemia que nos tiene a 6.500 millones de seres humanos escondidos en nuestras casas con el temor a ser contagiados con este coronavirus y por supuesto sin poder hacer nuestras actividades normalmente, y que aparte de esa gravedad sanitaria, económica y social, exista gente que robe a través de este delito de la elusión, pues nos lleva a pensar que sí hay que ahondar en las penas, y el proyecto establece 25 años, por este crimen, que es eludir procesos contractuales para insumos y medicamentos que podrían servir, que de hecho sirven para salvar vidas, se den sobreprecios. Es que es inaceptable. Y por supuesto, este proyecto que ha llegado a la legislatura tiene que ser tratado con suma urgencia.
porque el sistema de compras públicas merece una revisión profunda por parte del poder público. Y el primer poder del Estado, que es la legislatura, no puede estar al margen de hacer lo posible y lo imposible, vayan dicho, para frenar estos terribles actos de corrupción. Sin duda alguna lo vamos a hacer. Ahora, Patricio, yo quiero preguntarle, ¿en qué medida esto no es una gran oportunidad para que la Asamblea empiece a analizar alguna propuesta de ley que esté orientada a analizar todo el sistema público respecto a la contratación pública? Porque realmente a través de la contratación pública se generan todos estos actos de corrupción. Hay muchas inconformidades en los procesos y, por ejemplo, el tema de contratación de régimen especial, por un lado. Por otro lado, las declaratorias de emergencia, en este caso tuvimos el gobierno anterior que tuvo al país unos años en emergencia continuada. Claro. Y puso ahí algunas herramientas como el giro del negocio, que no era otra cosa que darle a dedo y dar corrupción en todo lo que era inversión pública. ¿Por qué no revisar el uso del recurso a nivel de la estructura institucional del país? Así es. Es absolutamente un acto miserable el aprovechar, como usted bien lo dice y lo anota Stalin, un estado de emergencia para pasarse sobre los procesos contractuales, es decir, el proceso para contratar la compra de algún bien o un servicio. Y ese aprovecharse de una emergencia se está volviendo lastimosamente desde hace rato, no solamente el gobierno, se está volviendo una práctica que debe ser frenada. Por eso es que su lectura es la correcta. Hay que hacer una verdadera cirugía al sistema de compras públicas, la FEDCOP. Es decir, hay que establecer mecanismos de control más severos. La Contraloría juega un papel fundamental. La Fiscalía, en el momento que se perciba elusión, colusión y que es peor que la pandemia, ¿no? Este afán miserable de robar en plena pandemia. No se debe robar nunca, peor en una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, y una crisis de pérdidas de empleo y una crisis económica muy, muy grave. Por tanto, sí, esa lectura que usted tiene es la correcta. Ahora, ¿cuál es el trámite a nivel de la Asamblea Nacional de este proyecto de ley que ha mandado? El proyecto llega por trámite ordinario, porque no es una ley económica. Por lo tanto, no puede haber ley de urgencia que no sea económica. Sin embargo, estamos conscientes que debe ser tratada esta ley con urgencia. Con urgencia. El CAL deberá reunirse apenas tenga el informe de la UTL, la Unidad de Técnica Legislativa, que es quien tiene la entidad o el departamento de la Asamblea Nacional, que tiene el papel de revisar la constitucionalidad del proyecto, y una vez que tengamos ese informe de la UTL, pues en forma inmediata deberá el CAL reunirse y hacer dos cosas de tal. Uno, calificar el proyecto para que sea tratado por la legislatura, y dos, direccionar a la comisión que corresponda. En mi opinión, debe ser direccionada a la Comisión de Justicia, porque es una reforma al COIP, es una reforma de orden jurídico importante en cuanto a la elusión y la ampliación de la incorporación del delito de elusión dentro del COIP como un agravante que implique 25 años, hasta 25 años de prisión por delitos de elusión. Creo que ese es el tratamiento. Debemos comprometernos, y de hecho lo estamos haciendo, a tratar con la celeridad que demanda el país y que demanda la emergencia. Alcides continúa con este importante... Alcides. Arquitecto, buenos días. Hay que tomar muy en cuenta el tema de las emergencias en este proyecto que envía el presidente. El tema de las emergencias, ese es el punto clave, arquitecto Donoso. Esa es la puerta que abre la corrupción
Antes, con la actual ley, las emergencias simple y llanamente disponían el contrato de cualquier obra, no terminaban ni siquiera de restablecer los detalles de los montos gastados, simple y llanamente se contrataba y punto. Esperábamos, arquitecto Donoso, que en esta ocasión le ponga mucho énfasis al tema de la emergencia. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un estado de excepción y se ve la emergencia, todo el mundo peca. Todo el mundo peca. Hay más de 1.474 investigaciones de la Contraloría respecto a investigaciones por emergencia. Entonces yo le pido a usted, como miembro del CAL, que apure este procedimiento para evitar que suceda lo que sucedió anteriormente, que ya tenemos 3 años y hay muchísimas leyes que tienen que ver con enfrentar la corrupción que no han sido tratadas en la Asamblea. ¿Quién nos va a asegurar, arquitecto Donoso, que esta vez la Asamblea sí trate este tema urgente, necesario? Porque ya la gente no está resistiendo la cantidad de corrupción que en este país hay, en donde la gente que roba no devuelve el dinero, arquitecto. Así es, una parte muy sensible, o la parte más sensible de este robo, que nunca debe ser aceptado, por supuesto, es que se dé aprovechando la emergencia, bien lo dice usted, Alcides. Es miserable el que se aproveche la emergencia para, en forma emergente, hacer contratos de insumos, medicamentos, con sobreprecio. Y vemos que la Fiscalía está actuando, y eso es bueno, y lo ha hecho vi ayer por televisión, supongo que usted también, que revisaron instalaciones del municipio de Quito, de la prefectura del Guayas, es decir, tiene que revisarse todo, lo que allanamiento se llama, tiene que hacerse todas las acciones por parte de la Fiscalía y por supuesto de la Contraloría. Y la Asamblea, en cuanto le corresponde en relación a promulgar leyes, esta es una de las, o este sería uno de los cambios sustanciales en la lucha contra la corrupción, el establecer la elusión, es decir, la evasión de los procesos contractuales para hacer estos latrocinios. Esto es increíble. Yo creo que debemos actuar con la celeridad, aun cuando el proyecto no ha venido, no puede venir con el carácter de urgencia económica, que no es de orden económico, pero sí con la urgencia que demanda esta seria emergencia que tiene el país. Arquitecto, y otra cosa, póngale mucha atención, disculpe que hable más como ecuatoriano que como periodista, póngale mucha atención al funcionamiento del portal de compras públicas del CERCOP, porque hay muchos problemas y se han detectado muchas inconveniencias al momento de presentar las propuestas. Hay 4 o 5 empresas que presentan una propuesta y todas están enconchavadas entre sí. Póngale mucha atención, claro, arquitecto, al tema del portal de compras públicas del CERCOP. Revise bien el procedimiento, arquitecto. Tiene usted razón, ilusión con colusión. Es decir, usted bien manifiesta, hay empresas, y eso es terrible, que cometen el acto de colusión para hacerse los vivos, entre comillas, hacer una oferta a nombre de 2, 3, 4, 5 empresas, qué sé yo, pero todas colusionadas para robarle al Estado, para robarle a todos los ecuatorianos. Vamos a ponerle mucho ojo, por supuesto, a esto en el examen del proyecto de ley que ha llegado a la legislatura. Tenga usted la certeza que así será. Gracias, arquitecto. Stalin. Arquitecto Patricio Donoso, un último tema que quería abordar, vamos a tomar un poquito de tiempo para ir a los anunciantes, es aquel que también tenga que ver con la estructura interna de la Asamblea, tal vez en un tema de reforma, porque muchos de sus miembros, algunos de sus miembros, claramente y públicamente identificados con actos de corrupción, resulta que se amparan en el tema de la protección que da la Asamblea y que luego eso se convierte en impunidad, porque levantar el sigilo que le da la Asamblea a los asambleístas que están involucrados en estos actos de corrupción que lo solicitan las autoridades implica hasta votación, y si tiene mayoría queda en la impunidad, no se lo puede procesar. ¿Qué cosas se puede hacer? Usted hace referencia clarísima y con razón a la inmunidad parlamentaria. Yo creo que tiene en este sentido
que actuar, primero desde el punto de vista jurídico, penal, la Fiscalía. Y tenemos entendido, y todos lo sabemos, que hay, me parece, 13 o 14 casos de riesgos que están en la Fiscalía. Y por supuesto la Fiscalía debería actuar con la celeridad que corresponde. Sin embargo, es evidente que la Fiscalía a momentos se ve desbordada con tantos actos de lo que se llama la vindicta pública en contra de malos funcionarios que están cometiendo delitos. Y digo desbordada porque hay tanta corrupción que, vamos, hablando en un español más claro, a momentos no se da abasto para perseguir a la corrupción. Pero sí, tienen que ser destapadas esas denuncias, tienen que ser abiertas, tienen que ser conocidas. Aquellas denuncias, por ejemplo, del cobro de riesgos, que es otro acto miserable que se ha venido dando. Yo concuerdo con usted, eso tiene que hacerse de la manera más ágil posible. Primero desde el punto de vista jurídico penal, por parte de la vindicta pública, y por supuesto de la Asamblea, con acciones de la Comisión de Fiscalización. Así debe ser. En el caso de la asambleísta Mendoza, ¿han tenido solicitud de las autoridades competentes para aportar en investigación o levantar la inmunidad? Sé que la Comisión de Fiscalización ya abordó el tema del asambleísta Mendoza el día de ayer, me parece. No soy parte de esa comisión, por tanto no tengo la certeza del día en que se han reunido, no sé si ayer o anteayer, para analizar el caso del legislador Mendoza. Tiene que conocerse qué está pasando con Manabí. Aquí entre ecuatorianos sabemos todos que ha habido una ligereza brutal en la provincia de Manabí en el uso de los fondos que se destinaron para paliar el terremoto del 16 de abril del año 2016. Todos sabemos que ahí se hicieron, como decimos los quiteños, linduras. Por tanto, tiene que destaparse esa olla de corrupción que de hecho se dio en Manabí, sin duda alguna. Claro, todos los días se conocen de estos actos. El último es el que se menciona con relación a un asesor del legislador, pues tiene que investigarse a fondo como debe de ser. Para que exista corrupción tiene que haber corruptos y corruptores. Históricamente se ha denunciado cómo se reparte el pastel a nivel de los gobiernos de turno para lograr mayorías móviles, mayorías para aprobación de una u otra ley. Y ahí se reparten hospitales, se reparten gobernaciones, se reparten contratos. ¿Cómo poner o cómo generar una contención para cuando hay una detección que desde el gobierno, así como el gobierno anterior, fue sancionado porque hubo una estructura mafiosa que lo dirigía el expresidente, identificar inmediatamente quién se sentó a repartir el pastel del Estado en beneficio de estos intereses de grupos de poder? Así es. Yo recuerdo, yo fui legislador también en el periodo anterior, en el 2016, cuando se dio el penoso terremoto de aquel hacia días de abril del año 2016. Inmediatamente, al menos yo y algunos legisladores, que éramos pocos del movimiento al cual me pertenezco, pedimos que todo este manejo de la ayuda se haga a través de un fideicomiso para revisar precisamente el buen manejo. Obviamente el presidente Correa no aceptó y su grupo legislativo no aceptó, y tenía una amplísima mayoría el que se estableciera un fideicomiso, sobre todo en los dineros que venían de ayuda externa, porque vino mucha plata vino de afuera, vino de contribuciones de países amigos a un país que había sufrido el terremoto, con el agravante de que no teníamos fondos de ahorro en el Ecuador, porque los llamados fonditos se extinguieron. No nos olvidemos que el gobierno anterior desmanteló el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia, desmanteló también el FEIREP, el Fondo de Petrolero. Yo recordaba en aquel entonces, y lo vuelvo a hacer hoy, que el 27 de febrero del año 2011 Chile sufrió un terrible terremoto y pudieron salir en ayuda a los damnificados con el fondo de ahorro que ellos tenían, producto del ahorro de la venta de cobre. Y yo en aquel entonces en el plenario legislativo manifesté que era muy grave para el Ecuador el no tener esos fondos de ahorro y contingencia, y se me respondió que esos fonditos no servían
para nada y se lo desmanteló. Creo que fue un serio error y ahora estamos pagando las consecuencias de esa falta de fondos de ahorro. Ahora, fíjese usted que Chile, Colombia y Perú tienen fondos de ahorro y contingencia de 20, 30 mil millones de dólares que les está sirviendo para enfrentar esta pandemia del coronavirus. Nosotros estamos chiros, nosotros no tenemos un solo centavo en caja y frente a ello no tenemos moneda, no tenemos la fábrica de hacer billetes, tenemos exiguos ingresos petroleros por la caída brutal del precio del petróleo y claro, no nos queda de otra que recurrir, y debemos hacerlo con mucha sapiencia, a los organismos internacionales de crédito, es decir, a los multilaterales, entiéndase Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Monetario Internacional también, y tenemos que guardar una buena relación para precisamente poder acudir con seriedad a los organismos multilaterales, porque de esta, mi querido Alcides y mi querido Stalin y mi querida Teresa, no nos saca sino solo Dios y los dineros de financiamiento externo, es que no hay de otra. Muy bien, Patricio Donoso, agradecido por habernos atendido en este contacto telefónico. Yo soy el agradecido, Stalin, Alcides y Teresa. Muchas gracias por la entrevista. 7 de la mañana con 6 minutos, continuamos en su programa Sin Amarres. En este momento vamos a contactarnos con nuestro siguiente invitado, pero mientras tanto les contamos que hoy en Guayaquil se desarrollará el tercer levantamiento de información mediante un muestreo con la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19, el cual permitirá valorar la situación en nuestra ciudad. Serán 1.600 pruebas rápidas con las encuestas respectivas que se aplicarán en diferentes sectores de la ciudad. Este testeo será uno de los más importantes, ya que determinará cómo se ha ido desarrollando el virus dentro de Guayaquil. Pero dentro de este análisis, la buena y alentadora noticia es que es el registro de 0 muertes por coronavirus a lo largo de los últimos 7 días. Gran parte de este logro ha sido los programas de atención que ha emprendido el municipio de Guayaquil, entre ellos la atención en salud que se ha dado a más de 49,000 pacientes en 42 puntos de salud que mantiene el Cabildo. Además de la salud, también el municipio se está preocupando de la reactivación económica. Ayer la alcaldesa Cintia Viteri anunció que el municipio otorgará créditos para pequeños y medianos negocios para levantarlos así y reactivar la economía guayaquileña. Van a ser préstamos de 5, 7 y 10 mil dólares a 36 meses plazo y con 3 meses de gracia. Los de 5 y 7 mil dólares sin garantes y el de 10 mil dólares con un garante solidario. Estarán dando dentro de pocos días más información de esta importante noticia. 7 de la mañana. Teresa, ¿sí? El bloque de anunciante. Vamos a ir a una pausa comercial, pero ya tenemos a nos acaban de confirmar que ya está nuestro invitado en este momento. Él es el magíster Andrés Arens Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca. Señor viceministro, buenos días. Le saluda Stalin Pérez, me acompaña Tía y Teresa Marcha. El señor ministro de Agricultura dice que la única forma y fórmula de salir de la crisis es apoyando y dando al agroecuatoriano todo lo necesario, porque lo que se ha podido determinar en esta pandemia, en esta crisis, en este aislamiento, es que nos ha faltado menos la alimentación, menos los productos que se cosechan en el campo y vienen a su mesa. Y hay poco mirar los ojos a la agricultura. Y en este sentido, el retorno productivo, ¿cómo ustedes lo están implementando desde la política pública del Ministerio de Agricultura? Buenos días. Sí, muy buenos días. Primero puntualizar que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca pertenece al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Agricultura y por ser parte de la cadena alimenticia y el sector exportador, fue uno de los sectores priorizados por el gobierno nacional y nunca se detuvo su actividad. Si bien hubo una afectación normal de las actividades por la pandemia, el sector ha estado trabajando permanentemente con el establecimiento de corredores logísticos, productos de la pesca y de la acuacultura en nuestras mesas y tampoco en los mercados de destino, generando divisas y empleo. Recordemos que este sector de la acuacultura y la pesca
representa 40% de las exportaciones no petroleras, constituyendo el primer producto de exportación no petrolero, alrededor de 5.400 millones de dólares en el año 2019 y 400.000 empleos entre directos e indirectos. Entonces estamos hablando de un dinamizador de la economía. Absorción de mano de obra y de impuestos. Este es un sector muy importante. Pero ¿cómo ha sido afectado posiblemente el tema de las exportaciones o lograron mantener estos niveles? Bueno, en el primer trimestre de este año aumentó la exportación del sector camaronero en volumen, es decir, exportamos más en el mismo periodo que en el año 2019. Sin embargo, el precio ha sufrido una evidente caída. Esto quiere decir que a pesar de que hay más volumen exportado, es decir, que nosotros prestamos las facilidades como gobierno nacional y que el sector privado ha aumentado su productividad, el margen de ganancia en esas exportaciones va a ser menor. Estamos esperando las estadísticas de estos 2 meses del segundo trimestre, que donde seguramente vamos a evidenciar pues una caída por el mismo efecto de la demanda internacional, ¿no? Por ejemplo, los productos como el camarón, que es el producto estrella ecuatoriano desde hace algunos años ya, es un producto que en nuestro país sí se come en casa, pero en otros países lamentablemente es un producto de consumo netamente cuando uno sale a comer en restaurantes u hoteles. Entonces, a pesar de que Ecuador cuenta con su primer mercado, que es China, que ya se viene normalizando desde hace algunos meses, mercados como la Unión Europea o Estados Unidos permanecen con un nivel de demanda bajo para los meses de abril y mayo. Entonces, hay una afectación, no ha sido una afectación igual que en la de otros sectores, pero estamos trabajando para que en la nueva normalidad esta demanda de productos ecuatorianos se recupere. En cambio, en el sector pesquero hubo una ventana de oportunidad al comienzo de la pandemia para los enlatados y las conservas. Se aumentó bastante la demanda de enlatados y conservas, no solo en el mercado internacional, sino también en el mercado local. La afectación en las plantas procesadoras ha sido una afectación, digamos, por la misma responsabilidad de los empresarios para mantener los protocolos de distanciamiento social. Se han incrementado el número de turnos, pero con menor fuerza laboral para poder mantener el distanciamiento social adecuado. Correcto, eso le iba a preguntar porque esta fase de la pesca y a nivel de la elaboración de valores agregados a los productos que se exportan requiere mucha mano, ¿no? Y entonces ahí cómo tomar las medidas del distanciamiento social, como usted lo explica, ha sido muy importante, ha ido funcionando entonces todo el proceso de producción para la exportación, en este caso de pescado y de camarones. Sí, correcto. Bueno, tenemos la suerte que como el mercado ecuatoriano exporta a países del primer mundo, ya se habían implementado medidas de bioseguridad. Equipos de protección personal son utilizados desde hace muchísimos años en las plantas procesadoras, tanto de camarón como en las conserveras y plantas procesadoras o empacadoras de pescado. Entonces ya se utilizaban mascarillas, ya se utilizaban guantes, ya habían pediluvios, ya habían zonas de desinfección. Lo que en este caso ha cambiado es que las empresas han responsablemente invertido en establecer protocolos de bioseguridad en el transporte. También como el transporte público estaba limitado, ellos han contratado transporte de su personal exclusivo, donde se evidencia distanciamiento social adecuado. Yo personalmente he estado en Manta, en Guayaquil y en Machala, recorriendo las principales plantas procesadoras, confirmando que se esté cumpliendo con el protocolo. Están haciendo toma de temperatura, están haciendo entrevistas, capacitaciones a sus empleados para que no solamente se cuiden dentro del establecimiento de trabajo, sino que guarden los protocolos de bioseguridad también en casa y con sus familias. Así evitar el contagio, porque estamos hablando, como usted decía,
un sector que tiene intensiva necesidad de mano de obra y de mano de obra calificada, porque estamos hablando que, por ejemplo, en las procesadoras de pescado, las personas que pelan el pescado, por decirlo de alguna manera, son a veces generaciones de familias que se dedican a esta actividad y la productividad cae muchísimo si es que una de estas personas debe ser reemplazada por alguien nuevo. Entonces ha habido una gran inversión del sector privado en implementar estos protocolos para asegurar que sus empleados no se contagien. Perfecto, continúa esta importante entrevista Alcides Montilla. Alcides. Gracias, Stalin. Lo saludamos a don Andrés. Don Andrés, en abril se aprobó la ley orgánica de acuicultura y pesca, ¿verdad? ¿Qué pasa con el proceso de levantamiento de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea para las exportaciones de atún ecuatoriano? Sí, bueno, la tarjeta amarilla, la notificación de Ecuador como ser un país posiblemente identificado como no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, que es realmente el sentido de esta tarjeta amarilla llamada coloquialmente, que sucedió a finales de octubre del año pasado, es un llamado a atención, no implica ninguna sanción económica para el país, no hay ninguna restricción de la exportación de nuestros productos, y a raíz de esto el Ministerio envió a la Dirección General del Mar de la Unión Europea un plan de acción con varios puntos a seguir y varios puntos a cumplirse. Uno de estos puntos, uno muy importante, era la ley de pesca. Como sabemos, la ley de pesca anterior era una ley de 1974, una muy buena ley que permitió que se desarrollara este sector, pero ya es una ley que quedó descontinuada, por decirlo de alguna manera. Se ha modernizado este ordenamiento jurídico, se ha implementado tratados internacionales en derecho doméstico, y la aprobación de la ley ha sido vista con muy buenos ojos por las autoridades de la Unión Europea. Ahora, este es el primer paso en el tema normativo, porque lo que le interesa a los mercados internacionales no es que tengamos una ley muy buena o muy moderna, sino que se aplique esa ley muy buena y muy moderna. Así que por eso el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, ha venido haciendo operativos de control, ha venido haciendo capacitaciones, ha venido haciendo acuerdos interinstitucionales para poder aplicar de una manera correcta la nueva ley de pesca. Don Andrés, ¿y qué tipo de delitos sanciona la ley? ¿Qué tipo de multas aplica, por ejemplo? Bueno, delitos pesqueros en Ecuador no existen. Estamos hablando de sanciones administrativas por el cometimiento de infracciones, ya sean pesqueras o acuícolas. Las multas son variadas, van desde una remuneración básica, es decir, desde $400 hasta $600,000 por las infracciones que tengamos. Pero aquí es muy importante recalcar que el tramo de las multas onerosas o de las multas que podrían verse muy elevadas, ese tramo es exclusivamente para las embarcaciones que cometan actos de pesca ilegal y que sean de bandera extranjera o embarcaciones piratas. Estamos hablando de la conocida flota que transita o a veces está en las cercanías de nuestras islas, por ejemplo. Reserva marina sobre todo. Correcto. Pesca en la reserva marina sin autorización por parte de embarcación extranjera o embarcación pirata. Entonces, para poder sancionar eso con fuerza, como debe ser, además de la inclusión de la embarcación en la lista de pesca ilegal, para que no pueda realizar actividad pesquera en ningún otro lado del mundo nuevamente, ya las sanciones se modernizan y nos permiten a nosotros preservar nuestros recursos. El objetivo de esta ley no es nada más que eso, permitir que la actividad se desarrolle con sostenibilidad. Dígame una cosa, ¿la pesca ilegal en la ley se la contempla como un delito o no? No, como decía, no existen delitos pesqueros. Son sanciones administrativas. Las sanciones pueden ser el decomiso de los productos, pueden ser la suspensión de la embarcación, es decir, que se le ordena a la embarcación que no salga a pescar, pueden ser sanciones económicas, y para los capitanes hay un sistema de puntos como el de las
de las licencias de conducir también, por lo que también se los sanciona a ellos, pero no existe en Ecuador delitos pesqueros. Ahora, si hay especies protegidas involucradas dentro de las actividades de pesca ilegal, ahí estamos hablando de un tema de competencia de medio ambiente. Eso podría constituir un delito ambiental que sí puede ser sancionado con prisión. A propósito, don Andrés, ¿esta nueva ley se la podría aplicar en el caso de ahora del decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón en la China, que dicen que es de procedencia ecuatoriana? Según la información que hemos recibido nosotros del gobierno de Hong Kong, el embarque fue realizado en diciembre y enero de este año. Pues son ¿Ya dos lo aplica contenedores. entonces? Lamentablemente la ley nuestra fue aprobada o promulgada en el registro oficial el 21 de abril del 2020. Como sabemos, la ley aplica solo para lo venidero. Claro. La ley no es retroactiva y por seguridad jurídica ya se ha iniciado el expediente administrativo ¿Cómo pesquero. se procesa esto entonces? ¿De la ley anterior? Correcto, debe aplicarse la ley anterior. ¿Y qué nos dice ahí en este caso? ¿Hay sanciones? ¿Qué nomás hay? Sí, correcto, hay sanciones para el infractor. Lo que ha hecho es comercializar productos pesqueros provenientes de la pesca ilegal y comercializar productos pesqueros sin tener autorización del ente rector, en este caso de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y la multa en ese caso no va a ser una multa disuasiva, va a ser una multa de máximo 30 remuneraciones básicas, que es lo que contemplaba la ley anterior. Sin embargo, se está coordinando obviamente tanto con aduana, porque en aduana sí hay un delito de aduaneros. De hecho, el Servicio Nacional de Aduana presentó una denuncia penal donde ha comparecido a la Subsecretaría de Pesca y el Viceministerio de Agricultura y Pesca aportando toda la información que tiene a la mano, y se está coordinando también con Medio Ambiente para que en el caso de que se determine que alguna de las especies involucradas en este tema sean especies protegidas, se inicie también la acción penal por el delito ambiental. Ministro, hablando de estas acciones, hay una preocupación y quiero preguntarle, señor viceministro, ¿cómo es afectado el sector en el tema de la piratería en el mar? Porque todas las fuerzas de control que son de la Marina hoy están ancladas porque no han pagado un seguro y no hay control, y esto puede afectar al sector en la pesca. Sí, es correcto. El tema de seguridad es un tema que nos afecta transversalmente a todos los ecuatorianos en todas las actividades. Por eso nosotros tenemos mesas de seguridad en todas las provincias del Ecuador, donde están conformadas por Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, guardacostas, capitanías de puerto, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y la Subsecretaría de Acuacultura, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Policía y un representante de la Gobernación. En el caso de Guayas, el mismo gobernador. En estas mesas articulamos, por ejemplo, rutas seguras para aquellos que pescan en el Golfo y puedan movilizar sus productos pesqueros y sus productos acuícolas con seguridad y sin que sean interceptados por piratas o por ladrones. Y con ellos también coordinamos todas las actividades de seguridad en alta mar. Como usted bien lo dice, la competencia de la seguridad en alta mar la tiene las Fuerzas Armadas a través de la Marina, y tenemos una estrechísima relación con ellos para poder preservar la seguridad de nuestros pescadores y que ellos puedan dedicarse a lo que tienen que dedicarse, exclusivamente a su actividad pesquera y no estarse preocupando de temas de seguridad. Tenemos un proyecto además para evitar los robos. Este proyecto consiste en el recambio de los motores de las embarcaciones. Digamos que el bien más preciado de nuestros pescadores son los motores, y obviamente es lo que más se roban los delincuentes por el alto valor que tienen. Y nosotros tenemos un proyecto de recambio de motores fuera de borda a motores estacionarios, es decir, que el motor ya esté empernado a la embarcación, sea un motor que no se mueva. Esto presenta dos beneficios. El primer beneficio es que va a ser menos susceptible a robos porque necesita pues una ardua labor mecánica para retirarse un motor de estos.
Y el segundo beneficio es que en lugar de utilizar gasolina, utiliza diésel, que es un combustible más barato, y que el motor dura más entre cada uno de los mantenimientos. Muy bien, señor ministro. Realmente una explicación muy importante de este sector trascendente en absorción de mano de obra, tributación y exportaciones en el país. Gracias por esta información que nos ha otorgado y le ha otorgado a la ciudadanía. Alcides. Sí, también le agradecemos al viceministro de Pesca y bueno, 7 de la mañana, 25 minutos, estimado Stalin. Gracias a ustedes por vuestra sintonía, Alcides. Nos escuchamos el día de mañana, igual con... Así es, nos estamos despidiendo. Gracias por su sintonía, pero los dejamos en buena compañía. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Desde este lunes 25 de mayo, los templos católicos empezarán a abrir de una manera progresiva, después de haber pasado por un proceso de implementación y control de los protocolos de seguridad. Infórmate sobre la apertura de tu iglesia en www.arquidiócesisdeguayaquil.org.es. Volver a casa con responsabilidad. La ciudad cambió de semáforo y EMAPAC sabe que en esta nueva etapa es donde más responsables y cuidadosos debemos ser. Por eso aquí estamos. Son 70 días que hemos trabajado incansablemente junto a la operadora. 70 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 70 días entregando agua potable de calidad. 70 días de mantenimiento y tratamiento de aguas servidas. 70 días trabajando en las